Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de lo que ha sido este Gran Premio de Arabia Saudí, un Gran Premio que hemos tenido en el circuito de Jeddah, en el circuito de la Corniche y un Gran Premio que, bueno, no ha estado del todo mal, por supuesto. Hemos tenido un resultado muy esperado, el que nos podemos ir acostumbrando. Hubo polémica al final, que ya tuvisteis en el día de ayer también un vídeo, que también estoy muy agradecido por todo el apoyo que hubo. Y bueno, pues como estamos haciendo durante todo este año, como lo vamos a ir haciendo, lo vamos a por lo menos intentar, pero la intención es hacerlo el día siguiente del Gran Premio, en este caso este lunes. Vamos a tener un vídeo análisis, por así decirlo, de lo que ha sido este Gran Premio sin límite, porque sabemos que más o menos intento no extenderme demasiado en los vídeos. En este vídeo no tenemos límite, nos vamos a extender todo y más, sobre todo, obviamente, teniendo en cuenta los pilotos de delante, los equipos porque además es lo que más se ve, es lo más llamativo, es en lo que se centra la retransmisión, así que en eso es lo que nos vamos a ir centrando. Tenemos polémica, vamos a hablar de lo que fue ayer la FIA, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero antes de nada quiero hablar sobre este Gran Premio en pautas generales, un Gran Premio que no ha sido el mejor Gran Premio de Arabia Saudí que hemos tenido. El Gran Premio de Arabia Saudí es un gran premio que me gusta. El circuito de Jeddah, la verdad que creo que ha entrado bien en la Fórmula 1 desde que llegó, pero la verdad que no ha sido un gran premio muy disputado, obviamente porque bueno, los Red Bull están a sus anchas, que ahora hablaremos acerca de ello. Pero más allá de eso, hubo un safety cars que cambió algo las cosas, pero la verdad que prácticamente salvo dos puestos, por así decirlo, apenas cambió nada. Un safety car que siempre suele haber en este circuito porque al final supone un reto bastante grande porque vamos a unas velocidades puntas muy altas con unos muros muy cercanos y la verdad que no hubo ninguna acción, no hubo ningún toque entre los pilotos, no hubo ninguna acción reprochable. El safety car viene simplemente porque Lance Stroll se queda parado, que por cierto, muy mal la FIA porque no debió de ser safety car, lo han admitido incluso ellos, que no tuvieron las imágenes correctas, pero desplegaron el coche de seguridad pensando que estaba en medio de la pista y Lance Stroll se había parado enfrente de la grúa ya en la escapatoria. No tenía ningún sentido ese coche de seguridad que desplegaron, lo ha admitido incluso la propia FIA, que eso fue un error de ellos, que no tuvieron todas las imágenes, pero la verdad que si no tiene la imagen la FIA, si yo lo vi desde mi casa, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Más allá de eso, pues la verdad que luego ahí pues eso cambió un poco las cosas, tuvimos un resultado medio distinto. Bueno, no, porque Verstappen al final lo único que pudo cambiar es que Verstappen pudo pasar a los dos Ferrari de esa manera, si no le hubiera costado algo más y hubiera acabado más atrás de Sergio Pérez, pero finalmente no cambió gran cosa. Entonces fue un gran premio de Arabia Saudí, algo decepcionante a mi modo de verlo, porque la verdad que me esperaba más de este fin de semana. Más allá de eso, pues como siempre también hacemos en este vídeo, antes de comenzar ya punto por punto, vamos a hablar de los campeonatos y aquí ahora mismo estáis viendo el campeonato de pilotos, con un Max Verstappen que lidera el título por un único punto de diferencia con su compañero de equipo, Sergio Pérez. Sabemos que eso tiene que ver gracias a la vuelta rápida que consiguió el piloto neerlandés, hablaremos acerca de ello. Fernando Alonso se mantiene en tercera posición, finalmente acabó recuperando el podio, por lo tanto tiene 3 puntos más, sino igualmente estaba tercero pero con 27 puntos. Carlos Sainz se queda en cuarta posición, aquí sí que vemos que hay algún cambio debido a que Hamilton y Russell habían conseguido más puntos gracias a la penalización de Alonso, pero después de que le recuperara el podio, pues Carlos Sainz se mantiene en este cuarto puesto, Lewis Hamilton le empata a puntos con un George Russell que le sigue, Lance Stroll se mantiene en esa posición pese a no haber puntuado en el día de hoy, con un Charles Leclerc que entra en este top 10, los primeros puntos que consigue acumular. Vemos a Valtteri Bottas con 4 puntos y a Esteban Ocon también entra en este top 10 con esos 4 puntos gracias a los primeros puntos que ha conseguido este año. Y el Mundial de Constructores ha quedado tal que así como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Vemos a un Red Bull en primera posición y no tienen rival. Vemos a Aston Martin que se mantiene segundo gracias al podio finalmente de Fernando Alonso. Habían perdido esa posición con Mercedes, pero gracias a recuperar posiciones han acabado volviendo a este podio pese al 0 de Ocon, pese al 0 de Stroll. Por lo tanto está muy bien empatado a puntos con Mercedes. Mercedes con esos 38 puntos. Seguidamente está Ferrari que se descuelga muy poco, o sea que es insignificante, pero se descuelga un poco después de este gran premio. Alpine que ya se pone en su posición normal, la posición que se merecen, que es ese puesto porque están claramente superiores al resto. Alfa Romeo se mantiene con 4 puntos, Haas ha conseguido su primer punto esta temporada, Williams el mismo punto que consiguió también la semana pasada, y Alfa Tauri y McLaren como los dos equipos que aún no tienen puntos, y McLaren es el equipo que más le está costando porque Alfa Tauri dentro de lo malo peleó en este fin de semana por puntos y también lo peleó en Bahrein. Ahora sí, vamos a comenzar ya con este vídeo. En el primer punto de este vídeo pues tenemos que hablar obviamente por los primeros, por el equipo Red Bull.
Poco podemos comentar además de Red Bull, porque es que además ni siquiera se mostraron en la guía, porque es que desaparecieron, como desaparecieron de la visera de sus rivales. Sergio Pérez es el rey del desierto. Sergio Pérez logra la victoria en este Gran Premio de Arabia Saudí, es el rey del desierto y es el rey de los urbanos. Sergio Pérez, que ha logrado 2 victorias en circuitos de los desiertos, si no contamos Singapur, porque no es un desierto como tal, pero lo ha logrado en Bahrein, lo logró en el Gran Premio Sakir 2020 y lo ha logrado en este Gran Premio de Arabia Saudí 2023. Además, en Arabia Saudí 2022 consiguió su primera pole que también ha conseguido en este fin de semana, y sabemos que en los urbanos, Singapur, Azerbaiyán es uno de los circuitos que mejor se le da, ha logrado la victoria en Mónaco y pues ha logrado esta victoria en Arabia Saudí. Sergio Pérez logra esta victoria, una victoria muy disputada y con polémica, ahora hablaremos de ello, pero más allá de eso, sin centrarnos en esa polémica, muy bien por parte de Sergio Pérez, mantuvo el tipo a Max Verstappen cuando ya Verstappen empezó a rodar en aire limpio. Ambos pilotos han rodado 1 segundo por vuelta más rápido que el resto, lo que se suponía que en Bahrein ocultaron porque estuvieron guardando motor. En Arabia Saudí se ha confirmado, los dos pilotos no querían ninguno frenar y estuvieron rodando 1 segundo por vuelta más rápido que el resto. La verdad que Red Bull da miedo, y además Sergio Pérez está al nivel de Max Verstappen, como hemos podido ver en esta carrera, porque también le ha mantenido, como estoy comentando, ese ritmo que tuvo en el piloto neerlandés cuando empezó a tener aire limpio. En la primera vuelta pues perdió posición con Fernando Alonso, hizo mala salida Sergio Pérez, Fernando Alonso la hizo mejor, también a lo mejor viéndose algo beneficiado por esa posición mal que tuvo de salida, ahora comentaremos acerca de ello, pero el piloto mexicano pues tuvo una buena, luego tuvo una buena recuperación, no se puso nervioso porque sabía perfectamente que le iba a pasar sin ningún problema, le pasó en la primera vuelta con DRS. Y ahí empezó a tirar. Llegó a abrir hasta un hueco de 20 segundos con su compañero de equipo, pero el coche de seguridad pues los reagrupó. Pese a que Verstappen estuviera en cuarta posición, Sergio Pérez ahí sí que empezó a tirar más fuerte para abrir todo el hueco que pudiera con Max Verstappen. Verstappen ya se puso en segunda posición rápidamente y había una distancia de 5 segundos. Esa distancia Sergio Pérez la pudo mantener. Hablaremos ahora de la polémica, pero más allá, pues así es, esa ha sido la carrera. Por su parte, Max Verstappen, una muy buena remontada. Por supuesto, con el monoplaza que tienen, pues se hace todo un poco más sencillo, ¿no? Pero Max Verstappen logra una remontada muy buena, salía desde la 15ª posición rápidamente en las primeras vueltas, ya se puso en los primeros 10 puestos, siguió riendo a un ritmo estratosférico, adelantaba con una facilidad tremenda porque sabemos, por supuesto, la velocidad punta que tiene este monoplaza, y ya llegó el punto del safety car. Max Verstappen ha sido el piloto que más beneficiado ha salido gracias a este safety car, porque tenía que pasar a los dos Ferrari y solo estaba por detrás de Russell y de Fernando Alonso. Tenía que pasar a los dos Ferrari, estaba por detrás de ellos, pero gracias al coche de seguridad pues pudo adelantarlos. Por lo tanto, salió simplemente por detrás de Russell y de Fernando Alonso, además de su compañero de equipo, a los cuales pasó rápidamente y ya empezó a atacar. La verdad que es una muy buena carrera de Max Verstappen, pero no pudo luego recortarle el tiempo a su compañero de equipo, que yo ya os había comentado que incluso si lo hubiera hecho, mi opinión, lo comentaba yo antes de la carrera, es que Red Bull, si son listos en la segunda carrera, no puedes decirle a Pérez, obviamente, que dejes pasarle simplemente porque quieres que Verstappen gane al final. Pero bueno, Verstappen hizo una muy buena carrera igualmente y acabó en esta segunda posición. Pero de Red Bull no tenemos que hablar sobre el rendimiento de los pilotos porque al final 2 dobletes consecutivos, pole de Pérez, un ritmo estratosférico, han rodado 1 segundo más rápido que el resto. Creo que todo esto habla simplemente por el ritmo que tienen los Red Bull. ¿De qué tenemos que detenernos para hablar sobre el equipo Red Bull? Tenemos que detenernos a hablar de la nueva polémica que ha habido. Ya hubo polémica con las radios en el Gran Premio de Bahrein y ha vuelto a haber polémica en este Gran Premio de Arabia Saudí. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ya llegados a un punto de la carrera, a Max Verstappen y a Sergio Pérez le piden que bajen revoluciones, que bajen motor para guardar lo mismo que pasó en el Gran Premio de Bahrein. ¿Esto para qué? Pues porque ya se dieron cuenta que obviamente no llegaban. Verstappen no estaba siendo capaz de recortar a Sergio Pérez porque en alguna vuelta conseguía acortar la distancia, pero en la siguiente Pérez conseguía agrandarla un poco más. Se mantuvieron en más o menos una media de 5 segundos de distancia ambos, y ya llega un punto en el que a Sergio Pérez, por lo menos a Sergio Pérez, es lo que se ve en retransmisión. Yo quiero pensar que Red Bull se lo pide también a Max Verstappen, pero Verstappen luego no hace caso, pero quiero pensar que se lo piden a los dos. Aún así, lo que se ve en retransmisión es que Red Bull le pide a Sergio Pérez que baje esa velocidad y le piden un tiempo estipulado, exactamente le piden un 33, cuando estaban haciendo un 32.5, un 32.6 más o menos.
En ese momento Sergio Pérez ya se lo conoce, Sergio Pérez ya lo sabe, Sergio Pérez en Bahrein cumplió, pero en Bahrein ya vimos a un Verstappen primero preguntando, antes de bajar, preguntando si Pérez lo estaba haciendo. Pérez ya se lo conoce también, y entonces cuando a él le dicen que haga un 33, que era una distancia menor, que simplemente es, como estoy diciendo, para guardar motor, para no jugártela, para poder ir mejor en las siguientes carreras, porque nadie te va a llegar porque tienes una ventaja demasiado grande. En ese momento, Sergio Pérez pregunta y dice, ¿qué tiempo está haciendo Verstappen? Y a Verstappen le estaba haciendo un 32.6 igualmente, cuando a Sergio Pérez estaban pidiendo un 33. Y ahí es el momento en el que Sergio Pérez pregunta, ¿para qué me estás pidiendo a mí que baje de velocidad? Y al final le dejan correr. Ese es un momento otra vez bastante tenso. Ambos estaban compitiendo por la victoria con un Sergio Pérez manteniendo el liderato. Yo no pensaba, y lo puse por Twitter, que lo fuesen a hacer. Yo no les veía con el valor suficiente para decirle a Pérez baja de velocidad, porque no veía a Verstappen para empezar permitiéndolo, por así decirlo. Exactamente, yo quiero pensar que a Verstappen se lo piden también, pero tuvieron el valor para hacerlo. Y lo que pasa es que Pérez, como digo, fue muy astuto y no bajó esa velocidad, porque fue muy listo, porque se lo acaba sabiendo. Entonces, al final siguieron compitiendo a la velocidad que más daba el monoplaza, porque Verstappen no quería frenar y obviamente Sergio Pérez no iba a permitir perder esa victoria que se la había ganado, que se la ha ganado muy bien. Yo creo que Sergio Pérez ha hecho uno de sus mejores fines de semana desde que está en la Fórmula 1, posiblemente con una pole y con un ritmo espectacular. Más allá de la pole, es que tuvo más o menos el mismo ritmo, por no decir que el mismo ritmo que Verstappen cuando los dos estaban rodando en aire limpio. Por eso es uno de los mejores fines de semana. Claro, no voy a permitir yo, siendo Sergio Pérez, en la segunda carrera, cuando no se están jugando nada todavía, cuando Red Bull está a una ventaja tan grande del siguiente, no voy a permitir, obviamente, que me quiten una victoria que yo me he ganado porque Verstappen quiere. Llegados a este punto, esta ha sido una de las polémicas, la radio, por supuesto, ¿no? Porque obviamente otra vez, pues tenemos esta radio que a Sergio Pérez le piden y que piden que baje ritmo y tal, y Verstappen no cumple. Pero hay otra polémica y tiene que ver con la vuelta rápida. Cuando ya Verstappen se da cuenta, obviamente, que no va a llegar a Sergio Pérez porque no le recorta suficiente, porque están manteniendo el mismo ritmo, Verstappen hace una pregunta bastante astuta. Y Verstappen pregunta cuál es el tiempo de la pole. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía, lo sabía Verstappen, lo sabía Pérez, lo sabía Fernando Alonso, todo el mundo sabía que quien tenía la vuelta rápida era Sergio Pérez. En ese momento, en las últimas vueltas, Sergio Pérez mantenía la vuelta rápida y Verstappen comienza a preguntar. Y Verstappen pregunta cuál es el tiempo de la vuelta rápida. A lo cual su ingeniero de pista le responde, porque todo el mundo sabe quién tiene la vuelta rápida, su ingeniero le responde, ahora mismo no estamos preocupados por eso. Verstappen responde, a mí sí me importa. Y su ingeniero ya le da la vuelta rápida y le dice quién la ha hecho. Aquí hay un momento de polémica y si hubieran dejado correr a los dos pilotos y hacer los dos la vuelta rápida, no habría ningún problema, porque los dos han hecho. Si Verstappen hace la vuelta rápida, pues Verstappen sale líder del mundial y ya está, y ha hecho la vuelta rápida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente ese punto iba a decidir el orden del mundial, porque el fin de semana anterior ninguno de los dos tuvo la vuelta rápida, aunque los dos hicieron doblete. Por lo tanto, ese punto iba a definir quién se quedaba con el liderato del mundial. Max Verstappen hace en la última vuelta la vuelta rápida. Hasta ahí todo bien, no habría problemas si los dos lo han intentado, pero es que lo confesó el propio Sergio Pérez. Sergio Pérez en la reunión esta de los tres pilotos que hay antes del podio, en el prepodio que hay, o incluso lo comentó también en el corralito después del podio en las entrevistas, comentó que a él, para empezar, le dijeron que tenía él la vuelta rápida, a él no le dijeron que Verstappen iba a empujar, a él no le dijeron que Verstappen estaba preguntando por la vuelta rápida, simplemente le comunicaron que él tenía la vuelta rápida y eso se enteró en el prepodio que Verstappen hizo la vuelta rápida, porque se lo contó el propio Verstappen, porque Verstappen fue a contárselo. De verdad, yo siendo Red Bull debería de ordenar esto un poco, porque no puede ser que tengamos estas chiquilladas, por así decirlo, que Verstappen está aquí compitiendo por la vuelta rápida, por el liderato del mundial, que Verstappen esté pidiendo que, no sé, que le pidan que bajen el ritmo porque ya va a estar estable para guardar motor, y en la segunda carrera Verstappen se revele y no frene. Yo creo que esto lo tienen que de verdad mirar, y es otra polémica más, porque ya la hubo en Bahrein y venimos de un año donde también la hubo. Yo creo que esto Red Bull debería de hacérselo mirar, pero no sé qué es lo que pasará. Verstappen finalmente mantiene el liderato, pues todo para el suyo, pero yo hablo de esta polémica y yo creo que lo tendrían que hacer. Ya más allá de eso, si es que al final es lo que comento, es la segunda carrera. Esto pasa en la carrera 20 de todas las carreras que tenemos, en la penúltima carrera.
y se están compitiendo el Mundial, y es completamente lógico porque se están compitiendo el Mundial por muy compañeros de equipos que sean, pero siendo la segunda carrera, ¿de verdad merece la pena Red Bull mantener esta batalla que están teniendo? Yo creo que no. Más allá de eso, pues lo que hemos comentado, Red Bull un ritmo estratosférico y sobre todo vemos que también Red Bull tiene algún problema. Ya lo vimos con Verstappen en la clasificación, que tuvo problemas con el palier, pero es que cuando estaban los dos yendo al máximo, algo que Red Bull no había tenido que hacer hasta este momento, porque en los test no se mostraron, en libres no se mostró, en clasificación no deja de ser una vuelta, en el Gran Premio de Bahrein fueron a un tiempo estipulado para no tener estos problemas. Primera carrera que han ido al máximo potencial que tiene el monoplaza porque ninguno quería frenar y hemos visto los primeros problemas del equipo Red Bull. Vimos a Verstappen repetir los problemas del palier, que aquí no sé yo exactamente qué es lo que habrá pasado, pero bueno, Verstappen se volvió a quejar de ese palier y sobre todo sí que vimos a un Sergio Pérez quejarse del pedal de freno. Un pedal de freno que decía que tenía más recorrido, le comentaron que eso por el desgaste, pues que el recorrido que varía un poco, que era completamente normal, pero vemos que los dos pilotos experimentaron problemas cuando estuvieron yendo al máximo, algo que obviamente Red Bull no había tenido posibilidad de probar porque no se habían querido mostrar y hemos visto que obviamente pese a tener ese segundo de ventaja, algún problema también tienen y eso puede también perjudicarles a lo largo del año. Así que bueno, eso ha sido todo el tema del equipo Red Bull. Y en segunda posición tenemos que hablar del segundo equipo, Aston Martin. El ritmo de la MR23 es sin lugar a duda muy bueno. Es el segundo equipo de la parrilla. Si no te fiabas después de Bahrein, te lo repito, Aston Martin es el segundo equipo de la parrilla. En cuanto a ritmo, se ha quedado súper demostrado porque en un circuito que era completamente diferente a Bahrein, han sido otra vez el segundo equipo y además pudiendo haber hecho algo más, porque Fernando no solo lo iremos comentando, pero pudo haber hecho algo más. Ha quedado súper demostrado en un circuito que además por características les venía fatal, porque el equipo Aston Martin gana en curvas, gana gracias a la carga aerodinámica que tienen. Pierden mucho en recta porque no son el equipo que más velocidad punta tienen. Y aún así han quedado con este podio Fernando Alonso con un ritmazo, consiguió clasificar también en tercera posición para salir segundo. El ritmo de la MR23 es buenísimo. Fernando Alonso consigue un nuevo podio, hablaremos acerca de esto, pero bueno, consigue el podio número 100 y desde el inicio ya empezó a atacar. Fernando Alonso se puso primero en la primera vuelta, en la primera curva, gracias a una muy buena salida que realizó, luego al final él sabía que iba a perder esa posición, no opuso resistencia y fue muy astuto. Ahora hablaremos de la sanción que tiene, pero bueno, recibió una sanción de 5 segundos, por lo tanto fue muy astuto porque se quedó detrás del Red Bull y para empezar a tirar y le consiguió aguantar el DRS durante muchas vueltas, lo que le permitió abrir más tiempo aún con relación con George Russell y con sus perseguidores. Aún así tenía mucho más ritmo, pero consiguió mantener ese ritmo a Sergio Pérez. Hizo lo mismo después del coche de seguridad, intentando mantener unas vueltas que lo consiguió el ritmo a Max Verstappen. Cuando estaban rodando un segundo por vuelta más rápido, Fernando Alonso consiguió mantener durante un par de vueltas el DRS con Max Verstappen. Así que es muy buen ritmo y más allá de eso, también lo íbamos a comentar más adelante, pero bueno, ahora lo vamos a comentar, un Lance Stroll que tuvo un ritmo muy bueno, en la salida consigue hacer una pasada a Carlos Sainz estratosférica que consigue hacer para posicionarse en quinto puesto. Una verdadera lástima, obviamente, el abandono que tiene. Pero bueno, son conscientes de la maquinaria que tienen. Ahora hablaremos también, además, por qué son conscientes plenamente. Y pues por esto, con esta actuación, Fernando Alonso logró este podio número 100. 100 podios para Fernando Alonso que entra en el selecto club de los 100 podios. No muchos pilotos tienen 100 podios, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Lewis Hamilton es el piloto que más podios tiene. Hamilton está casi llegando a los 200, que eso no lo tiene nadie. Michael Schumacher está en este club también. Sebastian Vettel, Alain Prost, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso. Y los tiene bastante cerquita. Yo no diría... A Kimi Raikkonen no lo descartaría. O sea, yo creo que Fernando Alonso este año puede entrar fácilmente en ese top 5 de más podios. Y a Alain Prost tampoco lo descartaría. Pero bueno, sobre todo del equipo Aston Martin tenemos que hablar, ya hemos hablado del ritmo, os confirmamos que Aston Martin son el segundo equipo en cuanto a ritmo, pero sobre todo tenemos que hablar de esa penalización y la vergüenza que realizó la FIA para finalmente acabarle devolviendo el podio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ha sido un auténtico esperpéntico lo que realizó en el día de ayer la FIA, comentado incluso esto por el propio Fernando Alonso diciendo que era
Terrible lo que estaba realizando la FIA, que a él no le preocupaba porque el que estaba dando una mala imagen era la FIA. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Pues bueno, inicialmente Fernando Alonso en el casillero de salida se colocó mal, en el cajetín de salida, por lo tanto eso acarrea una sanción de 5 segundos. Él se colocó un pelín hacia la izquierda, no fue como por ejemplo Esteban Ocon que se adelantó, que eso también acarrea 5 segundos. Eso acarreó una sanción de 5 segundos por posicionarse un poquito a la izquierda, que lo comentábamos en el día de ayer, no es el único piloto que se posiciona bastante más a la izquierda, pero bueno, es el único sancionado y pues esa sanción de 5 segundos se cumple al hacer tu parada. Si no haces tu parada, si no haces una parada más, se cumple añadiéndote ese tiempo a tu tiempo final, pero como todavía te quedaba una parada, se cumple en el momento de boxes. Le vino muy bien porque además hubo ese coche de seguridad y Fernando Alonso entró Aston y a realizar esa parada con esos 5 segundos extra. Durante esos 5 segundos, Aston Martin no puede trabajar, según pone la norma, no puede trabajar en el monoplaza. No dicen nada de tocar. ¿Y cuál es el punto? Que un ingeniero tocó con el gato ya el monoplaza. Se quedó preparado, empezó a tocar el monoplaza, pero no empezaron a trabajar. Es decir, ¿a qué se refiere la norma con trabajar? Ahora, por lo menos tal y como está ahora mismo, porque ahora hablaremos, pero puede ser que llegue a variar. Con trabajar se refiere a que no le pueden cambiar el alerón, no le pueden cambiar una configuración de estas que todavía se pueden cambiar, no le pueden cambiar neumáticos, no pueden trabajar. Pero no dice nada de que se empiecen a apoyar o algo por el estilo. Por lo tanto, el equipo Aston Martin pues tocó ese monoplaza, algo que finalmente acabó acarreando una sanción de 10 segundos. Ahora hablaremos por qué. Esto Mercedes se dio cuenta, Mercedes era el equipo que estaba inmediatamente detrás, fueron los únicos que se dieron cuenta porque ni siquiera se dio cuenta la FIA. Mercedes se dio cuenta y ya llegados al final de carrera, cuando se deben de dar cuenta, dicen, oye, Russell, empuja un poco, porque puede ser que Fernando Alonso tenga alguna sanción más, porque a lo mejor lo han hecho mal. Nadie se había dado cuenta, la FIA no se había dado cuenta, Fernando Alonso, Aston Martin no se habían dado cuenta y Mercedes se dio cuenta que tocaban, entonces dice, tú aprieta, por si acaso, a lo mejor no, pero por si acaso, tú asegúrate. Claro, para mantenerse dentro de los 5 segundos, la sanción era de 10. Igualmente, a Fernando Alonso pues le dicen, oye, aprieta, que están diciendo esto por si acaso. Fernando Alonso en 3 vueltas estaba a 4 segundos, en 3 vueltas se puso a 6. O sea, necesitó 3 vueltas para abrir 2 segundos de distancia con George Russell. El ritmo de Aston Martin es bestial porque todavía se estaban guardando bastante más. Pero bueno, esto ocurrió y la FIA ha confirmado después que en la última vuelta, algo que ocurrió en la vuelta 20, en la última vuelta se dieron cuenta y empezaron a investigarlo. En la última vuelta, confirmado por la propia FIA. Finalmente fue una sanción de 10 segundos porque había intervenido el equipo Aston Martin, pero fue finalmente borrada. ¿Por qué? Porque la norma pone que no se puede trabajar, no que no se pueda tocar. Esto es lo que dijo el propio Mike Crack en declaraciones post Gran Premio y Aston Martin además fueron muy buenos y Aston Martin presentó hasta 7 casos distintos a la FIA de casos similares, casos en los que un piloto había tenido una sanción de 5 segundos y el equipo empezaba a tocar el monoplaza sin trabajar antes de esos 5 segundos. 7 casos distintos con pruebas visuales le llevó el equipo Aston Martin a la FIA para que le quitaran la sanción. Bestial lo del equipo Aston Martin porque es muy difícil encontrar 7 casos distintos. Hay gente diciendo, bueno, el equipo Aston Martin tiene que hacer su trabajo, que sí, tienes que hacer tu trabajo, pero lo normal es, bueno, llegas ahí, oye, aquí pone que no se puede trabajar, no que no se pueda tocar, esto está mal escrito, ya no simplemente incluso porque te quiten la sanción, sino simplemente porque se reescriba esa norma por si acaso para el futuro. Aún así, el equipo Aston Martin se presentó con 7 casos distintos en los que se había pasado igual y finalmente pues la FIA le acabó quitando esa sanción de 10 segundos porque Aston Martin llevaba razón y además lo han confirmado también en el día de hoy que esto se va a clarificar, la norma se va a clarificar antes del Gran Premio de Australia, tendrá lugar una reunión y lo clarificarán con los equipos. Por lo tanto, es posible que quiten lo de que se pueda trabajar, pero Aston Martin llevó pruebas visuales de decir, oye, tu criterio depende de con quién, depende de quién te lo pida o depende del momento en el que te dé el día, es distinto. En otros 7 casos no hubo sanción por esto mismo, por poner el ingeniero que ponga ya el gato ahí. En este caso a mí me está sancionando y la norma dice que no se puede trabajar, no que no se pueda tocar. Entonces Aston Martin consiguió quitar esa penalización y finalmente pues Fernando Alonso recuperó este podio. 2 podios consecutivos, muy buen ritmo de Fernando Alonso. Por cierto, también mencionar, lo comentábamos en el día de ayer, pero un gesto que me parece muy bonito es que Fernando Alonso post carrera, cuando le anuncian esa sanción, va directamente a abrazar al ingeniero encargado del gato.
porque obviamente podía él pensar, "Buah, pues la he fastidiado porque soy yo el hijo del gato y le van a poner una sanción de 10 segundos, hemos perdido el podio por eso", y Fernando Alonso fue a abrazarle y a mostrarle su apoyo. Un momento muy bonito, y algo que quería comentar es que Aston Martin, una de las cosas con las que yo me quedo, aparte de primero de Fernando Alonso post carrera decir lo del ridículo que había hecho la FIA, decir esto me lo tienen que a mí comunicar antes, porque no es una cosa que ocurra en la vuelta 48 de 50, es una cosa que ocurrió en la vuelta 20. A esto la FIA le daba tiempo de sobra a haberlo comunicado. Lo que dice Fernando Alonso es esto, para empezar, es una vergüenza, tal y cual, y decir, si a mí me dicen que abra 10 segundos, yo abro 12. Eso es lo que dice Fernando Alonso, demostrando, y esto es confirmado por el propio Aston Martin, que estuvieron guardando motor, estuvieron guardando componentes cuando ya se dieron cuenta que a los Red Bull no llegaban y tenían la ventaja suficiente para sostener a los Mercedes. Por lo tanto, Aston Martin demostró tener mucho más ritmo que todos sus rivales, demostrando que son el segundo equipo, con además las declaraciones de Fernando Alonso diciendo que hubiera abierto 12 segundos con respecto a Mercedes si hubiera sido necesario. Y más allá de eso, además me quedo obviamente con la tranquilidad que demostraron. ¿A qué me refiero con esto? La tranquilidad que demostraron cuando estaba siendo investigado. No se vieron preocupados, sabían que esto podía pasar, y si no les llegan a quitar la sanción, Aston Martin no se mostró preocupado. Fernando Alonso dijo, a mí he estado en la celebración del podio, hemos mostrado los sponsors, el que está haciendo la vergüenza es la FIA, yo me voy tranquilo a casa. Que me quiten lo bailado, dijo textualmente. Me destaca mucho esa tranquilidad porque saben perfectamente lo que tienen y saben además el plan de desarrollo, lo hemos comentado aquí, el plan de desarrollo que todavía el equipo Aston Martin tiene bajo manos, todo el potencial que tiene este AMR23, porque este es el monoplaza inicial. Es un monoplaza que ha cambiado completamente con respecto al del año pasado y es un monoplaza que va a haber un paquete de mejoras muy grande ya en Azerbaiyán, que es la cuarta carrera. Entonces, saben perfectamente lo que tienen, saben perfectamente a lo que aspiran, y Aston Martin está muy tranquilo y están muy seguros de sí mismos. Desde luego que muy bien la actuación del equipo Aston Martin desde tanto en pista como fuera de ella. A partir de aquí, pues vamos a ir un poco más rápido, por supuesto, porque me he extendido muchísimo, aunque no tengamos tiempo, y porque estos equipos ya dan para hablar de menos. Sobre todo el equipo Mercedes hay poquito de lo que hablar, porque no podemos decir mucho qué es lo que ocurrió. Más ritmo que Ferrari, más ritmo de carrera, por lo menos en este circuito, han tenido que el equipo Ferrari, pero inferiores a Aston Martin. Además, os he comentado que Aston Martin todavía tenía más ritmo. Muy buena carrera de Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que salía noveno y con estrategia invertida, salió con neumáticos duros, se vio obligado a poner neumáticos medios en la vuelta 20 para poder hacer su parada, hizo una buena carrera, acabó en quinta posición, por detrás de su compañero de equipo, se vio al final no pudo igualarle, porque sí que Lewis Hamilton tiene que hacer 32 vueltas con los neumáticos medios, entonces sí que hay un momento en el que está muy cerca y parecía que le iba a intentar adelantar, en un momento en el que tenía mucha más velocidad que con los neumáticos duros, pero ya al final de carrera acabó perdiendo bastante tiempo con su propio compañero, un George Russell, que lo hizo muy bien, mantuvo el tipo, tuvo buen ritmo, consiguió mantener a Hamilton cuando tenía el ritmo suficiente para adelantarle, estuvo ahí en esa pelea con Fernando Alonso, pero no les dio tampoco para más. Sobre todo yo del equipo Mercedes quería comentar que me parece muy honorable por su parte que cuando recibieron el podio, cuando a George Russell se lo comunican, lo que comentan es el podio que ellos habían conseguido era injusto, la sanción que le estaban poniendo al equipo Aston Martin era injusto, y quien se merecía ese podio era Fernando Alonso y Aston Martin, que la sanción era demasiado dura. A mí me parece algo honorable por su parte, porque obviamente es un equipo que sale beneficiado por algo externo, es un equipo que gana puntos, es un equipo que sube al podio, y aún así llegaron a decir eso, llegaron a decir obviamente que la sanción era demasiado dura y que la sanción era injusta y que el podio se lo merecía Fernando Alonso. Así que me parece bastante honorable. Veremos el equipo Mercedes superiores a Ferrari, como estoy comentando, inferiores a Aston Martin, todavía tienen ese paquete de mejoras que veremos, que se supone que va a ser después de Australia, donde van a cambiar prácticamente radicalmente el monoplaza. Veremos qué es lo que acaba pasando con ellos, veremos qué es lo que pasa con Hamilton, porque está muy cabreado. Todavía tienen oportunidades, por supuesto, y si consiguen entender mejor el monoplaza o cambiarlo completamente y que funcione mejor, pues Mercedes puede seguir siendo una fuerza que va a estar ahí. Y por parte del equipo Ferrari,
no sé qué queréis que os diga. No sé qué les pasa. El ritmo de carrera ha desaparecido. Carlos Sainz, que salía en cuarta posición, salió mal y perdió posición con Lance Stroll en la primera vuelta. Pero es que además después no tiene el ritmo para superar a Lance Stroll, porque Aston Martin tiene más ritmo. Además, se ven superados por los dos Mercedes. Si decía que Verstappen era el piloto que más beneficiado había salido por el coche de seguridad, Ferrari es el que menos ha salido beneficiado porque los dos pilotos pararon justamente antes del coche de seguridad y se vieron superados por Max Verstappen, además de un Lewis Hamilton que puso unos neumáticos medios que eran mejores obviamente, pero bueno, no tuvieron ritmo. Carlos Sainz, por ejemplo, pierde rápidamente el DRS con Lance Stroll y se queda estancado detrás de él. Finalmente baja hasta el sexto puesto porque pese a que Lance Stroll abandone, le superan Hamilton y Verstappen. Un desastre, pero es que además el ritmo de Carlos Sainz no es que fuera peor que el de Charles Leclerc. Un Charles Leclerc que salía en undécima posición, remontó rápidamente y cuando ya deja atrás a los equipos de la zona baja, tiene el mismo ritmo que Carlos Sainz. Es más, podría haber sido algo mejor, quizá, pero hay que mencionar que Charles Leclerc cuando tiene mejor ritmo es porque ha salido con neumáticos blandos para intentar remontar rápidamente. Y no es luego mucho mejor cuando están en igualdad de condiciones, que podría haber sido mejor, quizá podría haber sido algo mejor, pero algo mejor no te llega al equipo Mercedes todavía, entonces no sé qué es lo que pudieron hacer. Lo que he comentado, salieron muy perjudicados porque perdieron las posiciones con Verstappen, con Mercedes, con después del coche de seguridad, pero Ferrari, si hablamos de que Mercedes tiene que cambiar radicalmente el monoplaza, Ferrari tiene que cambiarlo entero, porque además este circuito en Toriales iba a venir mejor, porque Bahrein, el problema que tuvieron en Bahrein fue la degradación, según decían ellos, y ellos mismos decían que este fin de semana iban a ir mejor. Ya no es que te lo dijera Red Bull, que Verstappen lo decía, es que Carlos Sainz hablaba de que este fin de semana vamos a ir seguro mejor, porque la degradación no es tan grande, porque es el punto flojo del Ferrari, porque en Bahrein la degradación es extrema. Pues en Bahrein fueron mejor que Mercedes. Y aquí no han ido mejor que Mercedes, porque Mercedes sufrió de degradación. Aquí no han sufrido tanto degradación y han estado por delante de ellos. Ferrari en ritmo de carrera, ¿qué les ha pasado? En ritmo de una vuelta, Leclerc le vimos que hizo el segundo puesto, siguió bastante fuerte, Carlos Sainz no tuvo una buena vuelta, por lo tanto aquí ahí perdió algo de tiempo. Siguen más o menos en ritmo de una vuelta fuertes, pero en ritmo de carrera, yo no me lo explico, es que no tiene sentido. No tiene sentido viéndonos lo que pensábamos de Bahrein, del problema era la degradación, los sitios donde haya demasiada degradación van a sufrir. En Arabia Saudí no hay degradación, apenas, no hay degradación apenas. No deberían de haber sufrido tanto y tuvieron peor ritmo de carrera que incluso Mercedes. Ferrari necesita mejorar muy rápidamente. Y ya vamos, ahora sí, muchísimo más rápido aún. El equipo Alpine, bueno, hay que mencionar el equipo Alpine, luego ya mencionamos esto del resto de la parrilla. El equipo Alpine claramente superiores a la zona baja, inferiores a la zona alta. Si podemos decir que hay una zona alta, serían esos 4 equipos, aunque obviamente Red Bull está muy alejado y más o menos Aston Martin, Ferrari y Mercedes, dependiendo del circuito, yo me espero todavía que vayan a variar un poco los rendimientos, pero a Red Bull está muy elevado. Pero vamos a poner esos 4 equipos en la zona alta. La zona baja son el resto de equipos y Alpine está en tierra de nadie. Quedaron 10 segundos por detrás de Ferrari, o sea que son inferiores al equipo Ferrari. Quedaron 10 segundos por delante de Magnussen, que fue el piloto que estuvo por detrás suya. Entonces son muy superiores al resto. Entre ellos, además, hubo una distancia de un segundo. Entonces podemos sacar unas conclusiones bastante buenas de decir eso, que estuvieron 10 segundos por detrás de los de delante, 10 segundos por delante de los de detrás. En tierra de nadie está ahora mismo el equipo Alpine, que la verdad igualmente está bastante bien. Asegurados, por así decirlo, primero del resto debería de ser, salvo hecatombe, pero bueno, por parte del equipo Alpine, pues bueno, en Bahrein no pudimos sacar demasiadas conclusiones debido a que Esteban Ocon pues acabó retirándose y que Pierre Gasly salía en última posición y acabó incluso noveno. Ahora ya pues yo creo que se confirma, ¿no? Se confirma lo que suponíamos, pero no lo que ellos dicen, porque ellos dicen que están en la zona alta. La zona alta, hombre, oye, a lo mejor en algún circuito Ferrari va incluso peor, o en algún circuito tú vas mucho mejor, pero en general no estás en la zona alta, por lo menos. Pero bueno, el equipo Alpine bastante bien en ese quinto puesto y esa va a ser su posición más o menos toda la temporada. Que por cierto, hay que comentarlo ahora, lo vamos a comentar, pero qué difícil va a estar entrar en puntos. ¿Y por qué va a estar muy difícil entrar en puntos? Porque para empezar, en la zona baja que están el resto de equipos, Haas, Alfa Tauri, McLaren, Williams, todos estos 5 equipos, Alfa Romeo también, están muy igualados, pero es que además, echad cuentas.
¿Qué equipo hay que haya entrado en puntos este fin de semana? Ha entrado Kevin Magnussen. Kevin Magnussen ha conseguido entrar, ha conseguido sus primeros puntos y consigue los primeros puntos para el equipo Haas, como hemos visto. Ahora mismo solo hay dos equipos en la parrilla que no tienen puntos, que son McLaren y Alfa Tauri. Eso ya lo hemos comentado. Pero Kevin Magnussen entra en puntos. ¿Por qué entra en puntos? Si hay dos Red Bull, hay dos Ferrari, hay dos Mercedes, hay dos Alpine, esos son 8 pilotos. Cuenta Fernando Alonso, que no los estoy contando, cuenta Lance Stroll, los dos Aston Martin, esos son 10 pilotos. Si no hay ningún problema arriba, porque los 10 puestos de puntos están bastante claros, por lo menos lo que parece ahora mismo, porque Alpine se distancia también bastante de ellos. Lo comentábamos ya la semana pasada, que iba a ser bastante difícil, porque solo había 2 puestos de puntos, es que ni siquiera, porque Alpine está claramente superior a ellos. Este fin de semana Kevin Magnussen consigue entrar en puntos gracias al abandono de Lance Stroll. Si hay un fin de semana donde no hay abandonos en la parte de arriba, no hay posición de puntos para ninguno de estos equipos. Qué difícil va a estar puntuar. Pero bueno, Kevin Magnussen, como os he comentado, consigue estos primeros puntos. Alfa Tauri nuevamente se queda a las puertas de los puntos. Yuki Tsunoda vuelve a quedar en 11ª posición. Ha quedado 11º en los dos grandes premios, pero es que además en este fin de semana fue superado por Kevin Magnussen cuando estaba en 10ª posición en las últimas vueltas. Yuki Tsunoda, que pegó un grito enorme que lo llegaron a poner en retransmisión y perdió de esa manera sus primeros puntos. Alfa Tauri junto a McLaren son los únicos equipos que no tienen puntos. De McLaren yo ya lo he comentado, quiero esperarme a después del desierto, quiero esperarme a después de esto todo fin de semana. En Australia hablaremos, si en Australia siguen igual, han pegado un bajón de calidad bastante grande, pero estos circuitos el año pasado se les dio mal. Quiero pensar que en Australia darán un salto hacia adelante, algo mejor, y podrán competir con el PIN. Si no, es un bajonazo el que ha tenido el equipo McLaren, porque además es que han vuelto a quedar de los últimos. Y poco más hay que comentar de esta zona baja de la parrilla. Podemos comentar que en el equipo Williams, por ejemplo, me está sorprendiendo muy gratamente Logan Sargent. Está teniendo un buen rendimiento, pero no consiguió tampoco entrar en puntos. Y poco más hay que comentar de esta zona baja. Eso es todo por este vídeo. Un vídeo súper extenso, un vídeo con muchísimas cosas que hemos estado hablando, así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Estaré encantado de saberlo, de la polémica que hemos tenido en Red Bull, del ritmo de Aston Martin, qué les pasa a Mercedes, qué le pasa a Ferrari. ¿Creéis que Alpine va a consagrarse claramente con ese 5º puesto? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de saberlo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.